Hola, mi nombre es Lisa Coria, soy su maestra de base de datos y hoy en nuestra primera unidad vamos a hablar sobre la historia de las bases de datos. A través de la historia y del uso creciente de las computadoras, surgió la necesidad de almacenar la información de determinada forma. En la antigüedad ya existían bibliotecas y determinado número de colecciones de datos, pero su recopilación o su acceso a ellas era muy difícil, dado que no existía una forma mecánica para poder acceder a la información de una forma rápida. Esto derivó a que se determinaran diferentes tipos de programas para nosotros poder controlar o manipular nuestra información. Es importante mencionar que el uso de las bases de datos fue a partir de poder manejar grandes cantidades de información. Sin ellas no podríamos manejar tanta información que sería muy difícil buscarla, sería muy difícil localizarla. Actualmente el uso de las bases de datos dominan toda nuestra vida porque sin ellas no podríamos almacenar información. Imagínense cómo le puede hacer Google para almacenar tanta información sin tener que estar buscándola manual. Sería imposible estar con nuestros servidores tratando de manejar nuestra información. Entonces, a partir de eso podemos decir que en el año 70 hubo un científico inglés que desarrolló un método que se llama el modelo de relacional. A partir de ahí, el futuro dueño de la compañía Oracle se basó en ese sistema de ese científico inglés para desarrollar lo que actualmente conocemos como la enorme compañía de Oracle. Es uno de nuestros gestores más importantes de base de datos actualmente. Hay una nota muy importante dentro de todo esto de la rivalidad que existe entre Oracle y MySQL o SQL dentro de la compañía de Microsoft. Ustedes saben, siempre va a haber una rivalidad con Microsoft y todas las compañías que están alrededor, llámese IBM, llámese cualquier gestor de base de datos, siempre va a haber una rivalidad muy grande porque algunos de ellos utilizan lo que se les llama software libre. Hay otros que no utilizan software libre, no lo van a dejar como libre porque marcaría una pérdida en sus finanzas y soltar la programación de sus programas gestores sería fatal. Entonces, hay determinadas compañías que te van a decir, sí, yo te lo voy a proporcionar para que tú, estudiante, tú, principiante, puedas aprender y puedas empezar a moverte en el mundo de las bases de datos. Es importante decir aquí que dentro de los años 90, por ejemplo, fue muy sonada la programación orientada a objetos y surgieron los términos de las bases orientadas a objetos y surgieron ahí determinados programitas que se les llamaban no orientados a objetos como el Excel o el Access, que nos permitían manejar gran cantidad de información, pero ahora de una forma relacionada entre filas y columnas. Cuando empezamos a utilizar Excel y Access de Microsoft, que nos permitían almacenar y estructurar nuestra información, ahí nos volvimos principiantes de una base de datos. Cuando pasamos de nivel y ya nos enfocamos a lo que la informática marca, o nos queremos volver programadores, o nos queremos volver ingenieros, entonces sí teníamos que estructurarnos y decir, ¿sabes qué? Ahora sí yo voy a dedicarme a esto. Y ahí es donde teníamos que utilizar determinados programas más sofisticados como Visual Basic, como C++, que nos permitían jalar nuestras bases de datos, llámese SQL o llámense nuestras bases de Oracle, que algunas de ellas actualmente se utilizan desde la nube o las podemos utilizar a través de servidores en nuestra computadora y de ahí jalar la información y manejarla en nuestras computadoras cuando creamos, no sé, algún programa que utilice base de datos. Por ejemplo, si vamos a una biblioteca y queremos consultar información, esa información antes nosotros la podíamos capturar en un Excel y buscábamos en nuestro Excel con un filtro. Pues era la forma más fácil de buscar la información en un filtro. Pero cuando queríamos desarrollar un programa que tuviera ya datos más específicos, como por ejemplo altas, bajas, consultas, modificaciones, teníamos que utilizar gestores de base de datos, crear un programa en determinado lenguaje de programación para jalar toda esa información y así acceder
a nuestra información sin importar el lugar en el cual estuviera nuestra base de datos o donde estuviera nuestro dato, se iba a jalar de forma automática. Es por eso que en la actualidad hay muchos programas y la mayor competencia que hay en el mercado es entre 3 compañías muy importantes que son IBM, Oracle y Microsoft. Pero la que lleva la ventaja y la que siempre va a estar por encima de todas es Oracle, y ahí le va a seguir. Microsoft tiene tecnología que se le llama ASP.NET, que permite programar bases de datos o lenguajes de programación muy sofisticados, llámense NetBeans, llámense Workbench, muchos programitas que no nada más son de Microsoft, también son de Oracle, que nos permiten gestionar nuestras bases de datos. Ahora, dentro de nuestro programa tenemos que hacer una investigación para que nosotros sepamos cronológicamente cómo va estructurada nuestra historia a través del tiempo. Yo les estoy mencionando pequeñas partes importantes, pero es importante que yo como estudiante me involucre y haga una cronología de nuestra historia de las bases de datos. ¿Por qué es importante? Porque yo les mencioné en el PDF ahí datos muy específicos, no a grandes rasgos, pero sí muy importantes que les van a servir. Por ejemplo, yo ahí en nuestro PDF no les mencioné que dentro de la historia en 1970, aparte de Oracle, en 1979, uno de los primeros programas de base de datos fue el denominado DBase. Nota, investíguelo y en su cronología lo tienen que poner y hacerme en un PowerPoint animado que va a estar guardado dentro de su unidad, ahí mismo en su plataforma de Servo, totalmente presentable, en la cual yo les voy a dar las características dentro de nuestro PDF con tamaños de letra y todo, para que ustedes me lo entreguen y lo expongamos y lo hablemos.